Academia Cristo, aquí tu paz. Hola amigos, soy el pastor Caleb Schmigi. Me da gusto que nos acompañen hoy en la lección 4. Es muy común ver advertencias cuando uno viaja por la carretera. Los letreros tienen el propósito de advertir sobre algo y evitar una catástrofe. Pero mucha gente ve las advertencias no como lo que son, sino como meras sugerencias y las ignora. Cuando se hace caso omiso a ellas, suelen ocurrir desgracias y daños. Hoy volvamos a Judá, el reino del sur. Después del rey Ezequías, la condición espiritual del pueblo y sus gobernantes había decaído. Ya no seguían al Señor. Pero el Señor seguía llamando a su pueblo al arrepentimiento y seguía levantando profetas y mandándolos con su mensaje de arrepentimiento para anunciarlo, para que el pueblo hiciera caso y no se perdiera. Uno de estos profetas fue Jeremías. Unos 600 años antes de Cristo, Jeremías anunció con valentía la palabra del Señor al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo y sus gobernantes no hacían caso al mensaje. Incluso destruían el mensaje que el Señor les daba y castigaban a sus profetas. El actuar de esta manera traería consecuencia. El Señor les advirtió, pero hicieron caso omiso por la dureza de sus corazones. Veamos la historia, Jeremías y la caída de Jerusalén. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año 4 del rey Joacim, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruc escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego, Jeremías le dio esta orden a Baruc: Estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno, y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Baruc, hijo de Nerías, hizo tal y como le había ordenado el profeta Jeremías. Leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. Terminada la lectura, se miraron temerosos unos a otros y le dijeron: Tenemos que informar de todo esto al rey. Después de dejar el rollo en la sala del cronista Elisama, los jefes se presentaron en el atrio, delante del rey, y lo pusieron al tanto de todo lo ocurrido. El rey envió a Yehudí a buscar el rollo, y Yehudí lo tomó de la sala de Elisama y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. Era el mes 9, y por eso el rey estaba en su casa de invierno, sentado junto a un brasero encendido. A medida que Yehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. Así hizo con todo el rollo, hasta que éste se consumió en el fuego. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras. Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc, la palabra del Señor vino a Jeremías: Toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado por Joacim, rey de Judá. Y adviértele a Joacim que así dice el Señor: Tú quemaste aquel rollo diciendo: ¿Por qué has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella a toda persona y animal? Por eso, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: Ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él.
la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con las que los amenacé, porque no me hicieron caso. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joacim. Pero ni Sedequías ni sus siervos, ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. Al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a decirle al profeta Jeremías: «Ora por nosotros al Señor nuestro Dios». La palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Díganle al rey de Judá que los mandó a consultarme. El ejército del faraón, que salió para apoyarlos, se volverá a Egipto. Los babilonios regresarán para atacar esta ciudad y la capturarán y la incendiarán. Los jefes de Jerusalén estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en una prisión. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo, donde permaneció mucho tiempo. El rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio, y allí le preguntó en secreto: ¿Has recibido alguna palabra del Señor? «Sí», respondió Jeremías, «Su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia». A su vez, Jeremías le preguntó al rey Sedequías: «¿Qué crimen he cometido contra su majestad, o contra sus ministros o este pueblo para que me hayan encarcelado? ¿Dónde están sus profetas, los que profetizaban que el rey de Babilonia no los atacaría ni a usted ni a este país?» Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia, y que mientras hubiera pan en la ciudad, todos los días le dieran una porción del pan horneado en la calle de los panaderos. Así fue como Jeremías permaneció en el patio de la guardia. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, huyeron camino al Arabá. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos, y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes 5 del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Como después de haber rechazado las advertencias de Dios por medio de su profeta Jeremías, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. La ciudad de Jerusalén fue destruida. Dios, en su amor, llamó al pueblo de Jerusalén al arrepentimiento, pero ellos no hicieron caso a su llamado. Esta historia es una advertencia para nosotros también. ¿Qué tan fácil es escuchar la palabra y creer que no se aplica a nosotros? Nosotros no siempre hacemos caso al llamado de arrepentimiento que nos hace Dios. Podemos llegar a sentirnos cómodos en nuestros pecados, sin ver las advertencias que Dios nos da. Durante un tiempo de adversidad, el Señor sostuvo a su profeta por su gracia y poder, aun cuando él era rechazado. Sí, el Señor permitió que se destruyeran el templo y la ciudad de Jerusalén, pero siguió fiel a sus promesas. Todavía había un remanente.
Todavía había esperanza. El pueblo le dio la espalda a Dios, pero Dios nunca da la espalda a sus promesas. Los animo a participar en la clase en vivo. Allí podrá profundizar la historia aún más. Gracias por acompañarnos hoy. Academia Cristo, aquí tu paz.